Este 14 de agosto de 2024, la Organización Mundial de la Salud declaró como emergencia internacional nuevamente a la viruela del mono, ahora conocida como Mpox. Y hay tres cosas que me gustaría a mí aclarar al respecto. Primero, un poquito de la historia de la viruela. Segundo, qué tan grave puede ser esto, por qué la Organización Mundial de la Salud lo está refiriendo como una nueva emergencia. Y tercero, qué es lo que vamos a hacer. Empezando por la historia. La historia es interesante porque la viruela tradicional, ancestral, es uno de los azotes de la humanidad. De hecho, ayudó a la conquista de América, a los grandes imperios en la conquista de los españoles. El azteca, el imperio inca, cayeron en buena medida gracias a la introducción de la viruela. Era una enfermedad terrible. Cuando se disemina, es una enfermedad con una alta mortalidad. La humanidad logró el control de la viruela gracias al genio de la vacunación. La vacunación, recordemos, junto con el agua limpia, son de los mayores logros de la salud pública. Gracias a la vacunación se pudo erradicar la viruela. De hecho, en México, los últimos casos deben haberse dado en 1900, en los 50. Y en el mundo se declaró erradicada la viruela en 1980, de manera que se dejó de vacunar. ¿Qué ocurrió? Al dejar de vacunar, la población empezó a dejar de tener inmunidad contra la viruela, que cruza con otros virus de viruela. Actualmente, la mayoría de las personas mayores de 50 años en el mundo tienen alguna inmunidad contra la viruela. Son menos susceptibles a la viruela del mono, a la Mpox, porque de pequeños fueron vacunados con la vacuna de la viruela. Dejemos esta historia de que la viruela fue erradicada. Poco a poco, en las décadas posteriores a que se eliminó la vacunación en el mundo, por ahí de los 80, empezaron a aparecer nuevas formas de viruela. Son virus parecidos, virus de viruela, y uno de ellos, la viruela del mono, que se llama del mono o viruela del simio porque se detectó primero en simios, pero en realidad el reservorio son los mamíferos inferiores como ratas, ardillas, en donde se mantiene, sobre todo donde se mantenía en el África. De allí salió y hubo brotes de viruela en prácticamente la mayoría de los países del mundo en 2022, que fue cuando la Organización Mundial de la Salud lo declaró una emergencia internacional. Ahora, ese brote del cual muchos países en América fuimos partícipes, somos partícipes porque no se ha detenido, entró un poco que a cuentagotas. No es una epidemia, no ha sido que cause, digamos, la preocupación o el calado de COVID-19 o el daño económico, y sin embargo, ahí está. Es una enfermedad más leve que la viruela ancestral, generalmente causada por un virus que se conoce de tipo 2, viruela Mpox, viruela del mono tipo 2, que generalmente es leve, en 2 o 3 semanas están las lesiones, se cura y una mortalidad menor al 1%. Y así estábamos en el mundo, ahora hasta 2024, en donde empieza a haber una nueva preocupación. Y ahí vamos al siguiente punto al que me refería, a esta declaración. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué declara la Organización Mundial de la Salud una nueva emergencia internacional cuando se suponía que ya habíamos superado la emergencia internacional inicial del Mpox en 2023? La declara nuevamente una emergencia por dos motivos. Primero, porque a partir de la República Democrática del Congo está saliendo a otros países vecinos y están aumentando mucho los casos. Como no están todos los casos registrados, no sabemos ni siquiera bien a bien cuántos casos hay. Esa es la primera preocupación, que se está, digamos, regionalizando y que eventualmente pueda salir de allí. Y la segunda preocupación, que es tan importante o quizá más importante, es que este nuevo brote está causado por el virus de tipo 1, 1B. Ese virus de tipo 1 es sustancialmente peor que el virus de tipo 2, que es el que estaba circulando. Es peor porque se disemina con más facilidad, porque se complica con más facilidad. Si bien el tipo 2 tiene una mortalidad menor al 1%, este puede tener mortalidades de 5 o 10%, depende de las circunstancias. Es más grave y el virus de tipo 2 se controlaba con relativa facilidad porque su principal mecanismo de transmisión, o casi exclusivo, no exclusivo, pero con mucho el principal era a través de las relaciones sexuales de personas con múltiples parejas sexuales, y de alguna manera se pudo eh, controlar
o se pudo por lo menos mantener información y tratar de mantener a bajo nivel. Este nuevo virus, sin embargo, este virus de tipo 1, parece tener mecanismos más diversos de transmisión. Sí, la transmisión sexual, y sobre todo en personas que puedan tener múltiples parejas, pero también parece tener otros mecanismos de transmisión como con más facilidad de persona a persona, de piel a piel, sin necesidad de contacto sexual. De hecho, ahora hay más niños afectados que en relación con el virus de tipo 2. Entonces, el aumento de casos y el virus tipo 1 ha hecho que la Organización Mundial de la Salud, a través de su presidente Tedros Adhanom, llamara al comité de emergencia y decidieran que esto es una emergencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta declaratoria de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, saber que puede dar un problema serio y que tenemos que estar más preparados. Yo creo que como han hecho algunos países, eventualmente vamos a tener que volver a vacunar. Al menos ya ir haciendo fila para comprar vacuna, al menos para algunos grupos de alto riesgo de transmisión o de grandes conglomerados urbanos. Por ejemplo, en México, la mayoría de los casos se han dado en grandes conglomerados urbanos como Ciudad de México, Guadalajara, la zona conurbada de Cancún. Y al menos para esos grupos, para esos sitios, debíamos tener alguna vacuna para tratar, si no de erradicarla, de mantener esto en control, o al menos ir haciendo fila para comprarla porque no hay demasiada vacuna de viruela. Esa vacuna de viruela, que es ahora una vacuna de tercera generación, no es fácil de conseguir y tiene algún costo. Entonces, ya México, yo creo, y algunos países de América Latina, donde está entrando la viruela, tendríamos que tener ya al menos pensado comprar la vacunación. Mantener información, desde luego. Cuando haya una persona que tenga mpox, tratar de limitar el contacto personal, el contacto inclusive con el contacto muy cercano, relaciones sexuales con múltiples parejas. Y si llega a entrar el virus tipo 1 a México, insisto, tendremos que tener muchas más campañas de información, preparar el sistema de salud y muy probablemente empezar la vacunación. No caigamos en pánico entonces, pero sí hay que ser ecuánimes de que tenemos que poner atención porque eventualmente más pandemias va a haber. Y esta, aunque no tenga el mismo calado de una infección respiratoria, puede dar serios problemas para la salud pública.